Esperanza mía. Busquemos en Salmo 22:19. Y le comparto la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Oh Jehová, socórreme. No puedo más. No permita que yo quede en vergüenza. Hermano, esa fue mi palabra en medio de todo este proceso fuerte. La verdad fue un proceso bastante, pero bastante fuerte que yo le dije a Jehová en mi clamor. Oh Jehová, socórreme, no puedo más, no permita que yo quede en vergüenza. En medio de tantos ataques por el enemigo y el enemigo usando personas cercanas a mí por mi llamado ministerial. Salmo capítulo 27, versículo 14. Espera en Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si esperan en Jehová. Si espera en Jehová. Esperar en Jehová, hermanos, a muchos no les gusta esperar en Jehová. Mucho más si estamos presentando por procesos fuertes de ataque, pero ataques masivos, sea por personas en la calle, sea por familiares, sea en la iglesia, sea por alguna enfermedad, por alguna circunstancia, una aflicción que estemos pasando en la vida, sea por oposición, que todo esto genera oposición en nuestra vida, en nuestro ministerio, pero en medio de todo eso, Jehová dice, espera, esfuérzate, sé valiente, que se aliente tu corazón, no te detengas. No te detenga porque cada proceso, cada circunstancia en nuestra vida, eso genera una formación en nuestro carácter en Cristo Jesús. Situación donde el enemigo quiere derribarte y muchas veces hasta utiliza los mismos instrumentos que Dios utilizó. Pero hay que saber, hermano, que en medio de todo ese proceso, en medio de un proceso de sanidad, en medio de un proceso ministerial, en medio de cada situación, Jehová está con nosotros. Pero Jehová nos dice, espera en Dios. No nos desesperemos. Creer que nosotros tenemos el control, eso en el momento de esperar se nos puede dificultar todo el proceso y de tanto que también puede generar en nosotros enfermedades, estrés. Por eso que debemos de permitir que en cada situación, en cada momento, en cada circunstancia, sea Dios teniendo el control. Pero el control de todo, hermano, entregando a Dios todo, hasta el ministerio. Hasta el ministerio. Pasamos por procesos de pruebas, de formación con el ministerio, donde de pronto hasta muchos hermanos donde nos congregamos no nos entienden. Pero debemos de recordar que Jehová dice, yo estoy contigo. Esperar en Jehová es tener esa paz, es tener ese gozo, esa tranquilidad en medio de todas esas circunstancias. Esperar, dice Jehová, esperar, porque cuando esperamos, hermano,
estamos refugiados en Dios. Cuando esperamos, estamos refugiados en Dios. Pero hay que ver de qué forma estamos esperando. Si estamos esperando en Cristo, confiando en Cristo, o confiando en nuestra fuerza. No debemos desviarnos de llevar el Evangelio. No debemos desviarnos de lo que Dios ha dicho que va a hacer con cada uno de nosotros como su instrumento. No debemos desenfocarnos por un proceso de hacer la obra de Dios, de obedecer a Dios, de estar con Dios, sino que en ese momento, en este proceso, aprender de todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cuando estuve en campaña, camino al templo donde me tocaba predicar con la campaña, yo voy a la tienda a comprar algo y ahí llega una persona de la calle y comienza a insultarme, a decirme, y qué seria, poco demoniado. Pero sobre todo, hermano, cuando salió de la tienda y comenzó a caminar en la parte de adelante, yo me quedé en la parte de atrás. ¿Y sabe qué me dijo esa persona que ni yo conocía? Cuando te vea en Nelson Mandela, ya verás lo que te va a pasar. Nelson Mandela, acá en Cartagena, es uno de los barrios que es como Laya, un poquito peligroso. Pues Dios acá en Cartagena me ha enviado en barrios que de verdad son bastante peligrositos, hermano. Donde se ve la drogadicción, donde se ve el robo, donde se ve el alcoholismo. Cuando esa persona me dice así, cuando vayas a Nelson Mandela, tú verás lo que te va a pasar. Y yo ni conocerlo, el conocer esa persona, en medio de una campaña, que se cruzaron hasta alcohólicos tomando en la moto donde yo iba, apartarse de su camino para colocarse al frente mío para chocar conmigo. Todos esos ataques que nos ocurren en medio de este proceso, en medio de llevar el Evangelio, en medio de anunciar el Evangelio. En medio de todo esto, Jehová nos dice, esperar es estar refugiado en Dios. Busquemos en Salmo 28:8. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Mira qué hermosa palabra, hermano. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Esa hermosa fortaleza que es Jehová, ese hermoso refugio que es Jehová. La palabra de Dios dice, todo lo podemos ¿en qué? En Cristo que me fortalece. Esa fortaleza que buscamos en Dios, esa fortaleza que buscamos en Cristo, esa fortaleza que cada día en oración, en ayuno, creyendo, teniendo fe, estudiando su palabra, orando, confiando en Dios, haciendo la obra, ese crecimiento que nos da para Dios fortalecernos, para ser instrumento, para fortalecer a otros.
nuestro refugio, nuestro Salvador. Somos sus escogidos, somos sus ungidos. Tenemos un llamado hermoso y en medio de ese llamado, Jehová nos dice, no dejemos de refugiarnos, no dejemos de esperar, de confiar en Él, de avanzar, porque en medio de ese clamor, en medio de ese refugio, en medio de esperar, ese clamor, de estar refugiado, de esperar en Jehová, Jehová ahí nos dará la victoria. Porque hermano, la victoria lo tenemos en Cristo Jesús. La victoria para la enfermedad lo tenemos en Cristo Jesús. La palabra de Dios lo dice. Jesús en la cruz se llevó nuestros dolores y nuestras enfermedades. La esperanza, la enfermedad que Jesús, cada esa de enfermedad que Jesús se llevó en la cruz. Nosotros debemos de creer, de refugiarnos, de confiar. Tenemos esa sanidad. Confiar en Dios. Tenemos esa sanidad. En el socorro, en esperar, en refugiarnos en Dios. Obtenemos esa gran victoria en cualquier dificultad que se nos esté presentando. Hasta ministerialmente, porque el proceso con el ministerio puede que muchos no lo entiendan, pero Dios sí, porque Dios es el que nos llama. Puede que algunos estén pasando dificultades donde se estén congregando, pero Dios dice hoy, así dice Jehová, en medio de todas esas dificultades, no dejemos de estar refugiados en Él, porque Jehová, esperanza, fortaleza de su pueblo y refugio salvador de su ungido, nos enseña la palabra de Dios en Salmo 28:8. Salvador de su ungido, el refugio salvador de su ungido. En medio de cualquier proceso, hasta de la felicidad, obtendremos la victoria en Cristo Jesús. Nos toca estar refugiados, esperar para ver la victoria en Dios. En Dios, hermano, aunque Dios utilice sus instrumentos. Salmo 34, versículos 4, 5 y 6. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. En el versículo 4. ¡Cuán hermoso es Jehová! Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores, de todos esos miedos que en medio en el proceso genera, en medio de cualquier dificultad, hermano. Buscar a Jehová. Siempre Jehová tiene su oído inclinado para escuchar a sus escogidos. En el versículo 5 dice, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Los que buscaron, los que miraron a Él, a Jehová, fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Mira lo que dice aquí, buscarlo, mirarlo, en medio del clamor. En el versículo 6, este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. En medio de este proceso, de ese clamor, de buscarlo, de refugiarnos, de continuar refugiarnos,
continuar refugiado en Dios y de mirar a Jehová, de saber que dio a su Hijo para salvación nuestra, de no desenfocarnos del propósito por el cual Dios nos creó, por el cual Dios nos llamó. Jehová nos libra de toda angustia. Mira que dice aquí, este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. En medio de todo este proceso, busquemos a Dios en oración. Miremos a Dios. Él nos librará de todas esas angustias y nos dará la victoria. Pero sobre todo, si estamos gozosos, si estamos llenos de su presencia buscándolo y no estamos renegando, sino que en ese proceso disfrutarlo, porque en ese proceso Dios se glorifica. Dios nos da la victoria. Así es que, hermano, aquí Dios nos dice, busque a Jehová en clamor. Vamos a clamar a Jehová esta mañana por todas las necesidades que tengamos y por todas las situaciones que tengamos, y que esta mañana entreguemos todo a Jehová. Entreguemos todo a Jehová y que miremos a Jehová. Porque de todas esas dificultades, de todas esas angustias, nos librará y nos dará la victoria.